¿Qué tal a todos, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos a un programa más de Efecto Colateral. Como que si nada, pues ya nuestro tercer programa, amados hermanos. El Señor nos ha otorgado pues bastante, ahí sí que tela que cortar en cuanto a estos programas. Y aunque a veces pues se tornan un tanto difíciles, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos muestra, ¿verdad? Así que a la luz de la palabra, cómo podemos encontrar esa salida, esa salvación, que solamente la podemos encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues no es la excepción, pues seguimos platicando acerca de este tema pues que aún está tan en auge, ¿verdad? El cual es el COVID-19, pero hoy vamos a tocar un punto más específico, ¿verdad? Con nuestro hermano Mario pues tratamos un tema un poquito más de cerca, ¿verdad? Hablando de la familia, ¿verdad? Y pues el primer programa, ¿verdad?, que lo estrenamos contigo, ¿verdad, Baker? Sí, amén. Amén. Aquí está de nuevo nuestro hermano Baker Castro. ¿Cómo estás, Baker? Dios te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. Pues bien, muchas gracias. Estuve un poco ahí indispuesto por un tiempito, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estoy ahí reincorporado y pues listo para poder comenzar y poder estar ahí también con nuestra amable audiencia que está ahorita pues ahí atentos ahí a lo que vamos a platicar. Sí, amén. Y pues como les decía, hoy siempre siguiendo con la situación acerca de siempre del COVID, cómo fue que incluso hoy nos toca ver pues cómo afectó la economía, ¿verdad? Cómo afectó esta situación, porque parte de incluso de un sistema de gobierno está la llamada economía. Y en medio de eso, pues es donde también se mueven estos activos y todo lo demás. Pero voy al punto en el cual, pues, cómo afectó la manera de incluso hasta hacer negocios, la manera de esto y lo otro, y empujó, ¿verdad?, incluso a que se buscaran nuevas formas o que tal vez unas formas que, por lo menos acá en Guatemala, les puedo decir que hubo un auge y un aumento en el ¿cómo se llama esto? En el comercio, ¿cómo se llama esto? Informal, como se le llama acá. O sea, de por sí ya existe, pues, pero hubo un crecimiento aún mayor. Y entonces esto, pues, tiene repercusiones, como también tiene beneficios, pero, amados hermanos, vamos a hablar de esto, ¿verdad? Alguien mira, pero ¿qué tiene que ver eso con el Señor? Bueno, ya vamos a ir viendo cómo es que muchas veces estos movimientos, pues, crean situaciones bien difíciles dentro del ser humano y cambian la perspectiva, porque una de las situaciones que muchas veces cambia la perspectiva en el ser humano es ¿cómo se llama esto? La economía, o sea, en los activos, porque muchas veces está la paz que el mundo da. Exactamente, la paz a través de los bienes, a través de las, ¿cómo se llama estos? De tener pues mucho dinero, mucha plata, como a veces decimos por acá. Pero hoy vamos a hablar de este tema de la economía. Así que te dejo el tiempo, Víctor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien, pues antes que nada, pues me gustaría que pudiéramos orar, Jorge, sí, amén, para poder entregarle el tiempo al Señor, ya que todas estas, pues, aparte de ser temas un tanto delicados, pues llevan un trasfondo espiritual, del cual nosotros, pues, no estamos exentos, y nos gustaría poder también con ustedes poder colaborar en esto, ¿verdad? Así que, amados hermanos, pues ahí donde ustedes se encuentran, desde su casa, desde su lugar, donde puedan estar viéndonos o escuchándonos, nos gustaría que nos acompañen, por favor, a hacer esta pequeña pero poderosa oración. Amén. Gracias. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te agradecemos, bendito Señor, por tu presencia, Padre, primeramente. Padre bendito, delante de ti, Señor, entregamos este tiempo, Padre poderoso, en el cual sabemos que tú vas a guiar cada palabra que salga de nuestra boca, bendito Señor, para bendición de cada uno de los que nos ven o que nos escuchan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, y Jorge acá presente. Fíjense, amados hermanos, que como bien lo mencionaba Jorge hace un momentito, vamos a hablar acerca de lo que es la economía, cómo es que dio la vuelta, las maneras de hacer negocios, las maneras en las que se empezaron a trabajar. Por ejemplo, se empezó a vender mucho más por línea, empezaron a haber muchas más transacciones, las cuentas bancarias ahora tenían mayor relevancia de las que tenían anteriormente. Antes podías llegar y pagar efectivo así con el dinero y así, ¿verdad? Pero hoy por hoy pues son más seguras, digámoslo así, a nivel virulento, las transacciones, ¿verdad?, de dinero. Pero todo esto, amados hermanos, nos lleva a nosotros a poder retroceder un poquito más para poder hablar de la economía. Y antes de hablar de la economía, yo quisiera hacerles
de su conocimiento, Jorge, que hay, por ejemplo, 3 orígenes acerca de la creación o del origen de este virus. Pero ¿por qué mencionarlos? Bien, porque debido a esto, la gente no sabía cómo reaccionar. Y esto tuvo un gran impacto a nivel económico, socioeconómico, político, y en diferentes estratos sociales, porque no era lo mismo vivirlo para la persona que estaba acostumbrada a pagar siempre con una tarjeta de crédito, a la persona que estaba acostumbrada a comerciar con dinero en efectivo. O sea, que ese era su mover. O sea, sí. Dabas dabas el aparato y te daban el dinero, y viceversa. No era lo mismo para esa persona que para quien manejaba tarjeta de crédito en todo lo que hiciera. ¿Amén? Sí, amén. Bueno, fíjate que meditando acerca de esto, ¿verdad? Es incluso la situación en la cual pues también se ha visto el descontrol que se puede existir. Fíjate que una de las situaciones por las cuales pues muchas veces se toman incluso hasta préstamos dentro del ámbito, ¿cómo se llama?, de un país, dentro del gobierno de un país, es gracias a que pues se aceptan ciertas medidas en las que se tienen que aplicar para poder otorgar dicho préstamo, ¿verdad? O sea, aquí en Guatemala pues está tan de moda esto, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero, verdad? Pero sí. es otro tema, ¿verdad? Entonces, voy al punto en el cual pues dentro del movimiento de activos en todo a nivel, ¿cómo se llama esto?, internacional, se manejan este tipo de candados, seguros, toda esta vigilancia, ¿verdad? Para que pues por lo menos el fin que se busca es la correcta distribución de la riqueza, ¿verdad? O la buena distribución de la riqueza. Entonces, en base a esto, fíjense que cómo es que un pensamiento bueno pues puede generar una situación que a nosotros como cristianos nos puede, ¿cómo se llama esto?, dañar. Sí. Y digo dañar, amados hermanos, porque podemos estar, qué sé yo, a las puertas de qué sé yo, pues tantas cosas que se han hablado acerca de la manifestación del anticristo, ¿verdad? E incluso la situación de una sola moneda, y etcétera, pero que también tiene que ver. Entonces, amados hermanos, esta situación del COVID-19 trajo así que como pues punta del iceberg el ver esta situación en la cual el movimiento de activos se le tuvo que poner más control, o sea, porque una de las causas que sucedió, digamos, por ejemplo, en los países o en los países subdesarrollados, es que se viene y se toman estas, ¿cómo se llama estos? Con tal de solventar y salir avantes después de cada año, ¿verdad? De cada año fiscal, pues entraron los gobiernos a querer solventar esta situación. Sí. Unos se hicieron más ricos, otros no, otros más o menos, otros solo endeudaron más, otros pues no aprovecharon tantas cosas. Pero como voy que realmente todo cambió, o sea, cambió a nivel de gobierno, cambió a nivel entre relaciones interpersonales, cambió a nivel de la economía del pequeño, del mediano empresario, cambió bastante, pues. Sí. O sea, el pequeño empresario que tal vez ni siquiera dependía del teléfono, sino que solamente era ir tocando de puerta en puerta, ¿verdad? Decir, mire, fíjese que vendo, qué sé yo, escobas, ¿verdad? Sí. Vendo esto y quisiera saber, mire, le ofrezco esto, le ofrezco trapeadores, cosas para su baño, para limpiar, para la limpieza de su hogar. Se le cerraron las puertas. Exacto. Entonces, eso trajo prácticamente, aunque sea, como decimos, aunque sea por Facebook a vender. Y entonces trae esta situación en la cual como pues necesitamos entender a nosotros como cristianos, pues es de encender las alarmas, pues. Amén. Y fíjate, Jorge, que con esto creo que vamos ya entrando en el asunto, ¿verdad? Pero quiero comentarles, hermanos, hoy en día con el internet y la globalización, sabiendo que somos una gran cantidad de personas en el mundo, para ser específicos, 7,000 millones de habitantes, y sumando. Pues, y aumentando, exacto. Entonces nos damos cuenta que esta pandemia nos vino a mostrar que realmente el mundo es como una pequeña aldea. Sí.
donde se origina algo en la China, o de por ahí es que se tiene el primer registro. ¿Y qué es lo que sucede? Que le da la vuelta en términos de menos de un año. Sí. Le da la vuelta al mundo. Y todos nos vemos afectados. Uh-huh. Al vernos afectados de esta manera, empezamos a acudir a globalizarnos en la manera de hacer negocios. ¿Y a qué nos estamos refiriendo esto? Por ejemplo, ahora, como digámoslo de esta manera, si yo traía algo a este país y esto me costaba a mí, por decirles algo, qué sé yo, vaya, 20 quetzales me costaba esto, con la solvencia económica, o sea, de que había movimiento económico, pues podía yo pagarlo. Pero ahora, esto ahora me limita a mí, a que yo tenga que reducir mis gastos a la mitad. O sea, por ende, contactar a mi proveedor al otro lado del mundo, uh-huh, para que me salga a la mitad del precio, o sea, sacando de la ecuación económica al intermediario. Sí, fíjate, una de las cosas que también sucedió en ese sentido, fíjate, Iker, fue, se me acaba de ir, ¿verdad? Pero voy al punto en el cual pues se cambió la forma de pensar, incluso de hacer negocios, pues. Sí. O sea, cambia la situación en la cual la persona manejaba el activo. Entonces, quiera o no, pues de cierta manera pues también era necesario, porque fíjate que una de las cosas que resultaba, digamos, como un foco de infección era el efectivo. Sí. ¿Te recuerdas, verdad? Sí, exacto. Sí, más o menos por más o menos cabal estas fechas, el año pasado, incluso antes, se hablaba de esto, ¿verdad? De que manejaran el efectivo lo menos posible. O sea, que por favor, solo a través de su tarjeta y todo. Y viste realmente cómo es que podría ser hasta nos podrías poner así hasta conspiranoicos, ¿verdad? Porque más o menos como un año antes o 2 años, si no estoy mal, o año y medio, empezaron a circular esas tarjetas de solo acérquelas. Sí, son las que no eran sin contacto, ¿verdad? Ajá, o sea, sin contacto, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense que cómo es que esto realmente empezó a suceder y quiera o no, pues cabal cayó en el blanco, ¿verdad? Exacto, y es que fíjate, Jorge, que ante la epidemia, así como en los casos anteriores, en el caso del coronavirus, la mejor arma ha sido y fue hasta el momento, pues a que todavía no hay una cura así definitiva, exacto, ha sido la higiene. Y era lo que tú mencionabas hace un momento. Se recomendaba el uso, o sea, el menor uso posible del efectivo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque o sea, el efectivo lleva y trae virus y lleva y trae cosas, pasa por ¿verdad? Tantas manos. Muchas ¿verdad? manos, exactamente. Entonces, así como, por ejemplo, como pasó con la peste bubónica, la cual acabó con la tercera parte de Europa. Uh-huh. Recordemos que lo que pasó en ese entonces con Europa y con la peste bubónica se debió a la falta de higiene, porque los europeos tenían una costumbre, o sea, de comer con las manos sucias. O sea, ¿y qué era lo que pasaba? O sea, tomaban los alimentos y así, se los comían así. Alimentos por los que tal vez ya les habían pasado ratas, moscas y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, la falta de higiene ha sido un factor desastroso para la humanidad. Cosa que nosotros podemos ver en la palabra, que el Señor nos manda a nosotros a que tengamos eso, que tengamos hábitos de higiene, lavarnos las manos. Uh-huh. Por ejemplo, antes de consumir alimentos, después de ir al sanitario o etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos estos virus y cosas no entren en nuestro sistema, ¿verdad? Amén. Y el Señor nos pueda proteger también en estos casos. Sí, amén. Incluso uh-huh. hasta cómo es que en la palabra de Dios se contemplan cada una de estas situaciones. Ajá. Porque, digamos, incluso él habla digamos, la cuarentena a la cual se tenía que someter una persona que, ¿cómo se llama esto? Tenía lepra, por ejemplo, ¿recuerdas? Sí. Tal vez era una situación así bien delicada, ¿verdad? Pero realmente lo que el Señor dice, mira, es que no se tiene que contaminar. Uh-huh. Entonces, esto también trajo, pues, digamos, un elemento más, si lo podemos decir de esta manera, dentro por decirlo así, la canasta básica, pues solo por mencionarlo, uh-huh. ¿verdad? Que es, por ejemplo, el uso de las mascarillas, al menos acá en Guatemala. Sí. No sé cómo será pues, en los demás países, ¿verdad? A nivel Latinoamérica, cómo será en algunos países ya ni están usando, y etcétera, pero voy al punto en el cual, digamos, al menos acá en Guatemala, pues el uso de eso, ¿verdad?
Pero entonces, otra vez, como yo tengo una mascarilla, como yo puedo, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que lamentablemente pues son indigentes y no tienen pues cómo por ellos, cómo le hacen, ¿verdad? Tal vez hay instituciones y etcétera, pero voy al punto en el cual esto afecta, o sea, es otra vez un lastre, o sea, que puede generar incluso hasta el endeudamiento, pues, porque a veces la psicosis que se da y no tengo dinero para comprar esto, porque así me mantengo libre de esto y aquí y lo otro y aquí, cuánto. Entonces es una situación así que trae afán a la vida de la persona. Jorge, tal vez tú recuerdas que al inicio de la noticia de la pandemia, que ya la teníamos acá en este país, acá en Guatemala, muchas personas salían disparadas a los centros comerciales a comprar papel higiénico, jabón, o sea, en cualquier presentación, detergente, jabón para de cuerpo, alcohol, gel, entre otras cosas, mascarillas, guantes, caretas, lentes y de todo, ¿verdad? Trajes especiales. Trajes especiales, exactamente. Entonces, tienes razón en lo que tú hablas, Jorge, porque esto quiera que no, y es cierto, hay que aumentar, o sea, habría que agregárselo a la canasta básica, porque ya sería, eso vendría a ser como un consumo de necesidad. Pero en algunos casos fue demasiado exagerado y otros, bueno, tal vez alguien podrá estar pensando es que no hay exageración cuando se trata del coronavirus. Sí, o sea, tienen razón, pero a lo que realmente me estoy refiriendo yo es a que entraron en una psicosis, como bien dijiste. O sea, algo como, o sea, faltaba pues que se emplasticara la persona. Sí, cabal. Y ese es el asunto, ¿verdad? Porque yo sé, ¿verdad? Que la situación no la vamos con esto no estamos diciendo, ¿verdad? De que pues bueno, pues hagan como que si no está, porque como dice, si no está, no existe, ¿verdad? No es cierto, pues, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Exacto. Nosotros no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando específicamente la situación que trajo, ¿verdad? O sea, salió la noticia, ¿verdad? Y recuerdo yo que el día que, eso fue, creo yo, recuerdo yo que estaba en la universidad, estaba yo, y cabal se oyó la noticia y todos andaban en eso, ¿verdad? Recuerdo yo que un día viernes como que ya andaban las bolas por ahí. Y yo llegué pues a la universidad y todo pues tranquilo, ¿verdad? Se miraba la cola en el supermercado porque está enfrente hay un supermercado en la universidad. Y así quedó, todo tranquilo. Al siguiente día, en la mañana, y encontré un gran tráfico para llegar a la universidad. Y estaba y cuando voy, digamos, estaba así la curva así para salir otra vez a cabal y se empieza a ver la universidad. Entonces cuando yo empiezo a tomar la curva aquí de este lado, había un montón de carros acá en doble fila y así tratando de entrar al supermercado y el supermercado ni siquiera había abierto. Entonces, cuando voy viendo toda la gente, y va a entrar, y cola de gente, o sea, una gran fila de gente fuera del supermercado con tal de comprar los insumos, ¿verdad? Y una de las cosas que les digo, por favor, no hagan esto. Porque ustedes van a hacer un foco de infección y ustedes tienen que saber que aquí insumos hay. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo la gente? No, preparémonos y que no sé qué. O cómo es que incluso la situación económica pasada trajo una situación económica tal vez un tanto adversa. Porque si vos lo ves, pasa y hasta el ambiente se figuraba como que fuera una película, ¿verdad? El ambiente así tenso y dramático, ¿verdad? Pero es porque se da esto. Fíjate que en Salmo 62 dice, no confíes en la opresión ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas, dice aquí. Mira qué tremendo, porque dice, no confiéis en la opresión, ¿verdad? Y una de las cosas que sucedió es que cuando nos vimos apretaditos y dijimos, no, ahorita tengo que ver qué hago, ¿verdad? Entonces eso nos impulsó a actuar de una manera tal vez precavida, o como bien decías, con un pavor, con una situación así de desenfreno o algo por el estilo. Pero que dice aquí el Señor, si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Amén. O sea, mira, imagínate qué tremendo. El Señor nos advierte y nos dice, miren, aunque todo esto, tú tienes que confiar en mí. Amén.
Y ese es el punto realmente, cómo como cristianos estamos Sí. confiando con el Señor. Amén, así es. O sea, ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿verdad? y fíjense, hermanos, de que es importante resaltar todo esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas es de que el ser humano le teme a lo que no conoce, a lo que Así es. desconoce, o sea, a lo que no comprende, a lo que no entiende. Y precisamente por eso es de que para hablar de lo de la economía, me enfocaba yo en esto, en poder hablar un poco acerca de los 3 supuestos orígenes de este virus. ¿Por qué? Porque como las personas no lo entienden, le empezaron a temer a lo que supuestamente entendían que era el dinero, la manera de hacer negocios, la manera de ya no querer tener dinero en efectivo, físico, sino que mejor una transacción, un depósito o algo en el que no tocar el dinero físico. O sea, afectó incluso hasta lo que entendía. Exacto. Así que les he preparado esto, hermanos. Por ejemplo, los orígenes de la plaga no están determinados, así que existen distintas especulaciones o variantes acerca de esto. Y tenemos como punto número 1, que se pensaba al inicio tal vez que pudieron haber sido ensayos de laboratorio con reactores químicos y virales, que en algún momento fueron, digamos, algo salió mal y los afectó incluso hasta a ellos. ¿Qué es lo que daba esta pauta? A que, por ejemplo, el gobierno de China dijo, miren, actualmente tenemos, pongámosle una cantidad de muertos, tenemos 10 muertos actualmente por esto, ¿verdad? Pero a causa de las redes sociales, muchas personas que vivían allá, en la ciudad de Wuhan, empezaban a comentar y empezaban a subir y a postear fotos y videos donde aparecían personas que literalmente abrían la puerta de la casa y sacaban a la gente que estaba ahí adentro, Sí, y sí, los sí. llevaban a rastras, a vagones, vagonetas o qué sé yo, ¿verdad? Cosas. Gente que iba toda cubierta, cual si fuera un astronauta, Sí, pero sí. que no eran médicos, sino eran policías que llegaban a sacar a gente de su casa. Entonces, por ende, esa cifra estaba, o sea, era mentira. No era esa cantidad de gente la que estaba ni padeciendo ni tampoco muriendo. Entonces, empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Empiezan a circular imágenes reales donde arrastran a personas, como ya hace un momento lo compartía. Entonces, lo sorprendente de esto es de que son cosas que deberían de sorprendernos. Y uno dice, wow, ¿qué es lo que está pasando? Y uno pensó en ese momento y dijo, bueno, tal vez eso lo van a detener por allá, a medio mundo, y hasta aquí no llega. Y entonces ahí es donde nos empezamos a dar cuenta nosotros Que sí llegó. que sí llegó, Sí. llegó hasta aquí. Y lo mismo que estaban viviendo por allá, lo mismo se empezó a vivir aquí. Sí, exacto. Lo mismo empezó a vivirse aquí. Entonces se empieza a crear una psicosis. Y entonces la persona empieza a pensar, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer mis negocios? A lo que la única herramienta disponible era el Internet. Sí, imagínate, por ejemplo, una de las cosas que afectó a nivel internacional fueron las exportaciones. Amén. Ajá. ¿Verdad? Por ejemplo, pues al menos he visto esto, ¿verdad? O sea, la necesidad de esto. O sea, por una parte, pues creo yo que pues acá en Guatemala, pues el Señor pues puso eso en el corazón de nuestro presidente, no es por alabarlo ni nada, ¿verdad? Pero pues por lo menos que se mantuviera las exportaciones, ¿verdad? Tal vez de una manera interna, con permisos especiales si venía internacionalmente, pero voy al punto en el cual pues se mantuvo. Pero imagínate los países en los que sí, como dijeron por Cero. ahí, nada, Sí. ¿verdad? O sea, nada de nada, ni para atrás ni para adelante. O sea, imagínate, creo yo que el Reino Unido, si no estoy mal, sí creo yo que fue el Reino Unido el que esta semana empezaba a salir otra vez. Ah, sí, fue el Sí, Reino Unido. fue el Reino Unido. Hasta esta semana, Hasta esta semana. después de un largo encierro. Ujú. Entonces, imagínate Sí, tremendo. qué tremendo, ¿verdad? Y aquí pues tenemos el temor de esto, ¿verdad? Y esto también es un parte de la responsabilidad, o sea, hablando económicamente también la responsabilidad que tenemos sobre nuestros activos, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todo, cada uno honra al Señor tu Dios con todos tus bienes.
Y cuando hablamos de bienes, ahí no solamente se refiere a qué sé yo, el teléfono o este aparato o el micrófono. No solo se refiere a eso, sino se habla de todo. De todo. O sea, incluso hasta a mí mismo, porque hasta yo me convierto hasta a mí mismo me convierto en un bien de mí, pues. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque al final, como yo pues hago negocios, no voy a mandar a mi teléfono, mira, hacer el favor, andar a cerrar este negocio. Solo es el medio, pues. Pero al final nosotros mismos somos eso. Entonces imagínate qué tremendo, porque entonces el factor económico lo que encierra es esa comodidad que todos en el mundo quieren. O sea, hasta cristianos queremos un poquito de comodidad, pues. Sí, o sea, la verdad es que sí. Hasta tenemos este derecho, ¿verdad? Incluso el Señor nos demanda, ¿verdad? A esto, de que pues, si tenemos un lugar pues donde vivir, pues ahí está bien, pues ok, ¿verdad? Y permíteme que mi presencia entre ahí, ¿verdad? Para poder mantenerte a salvo. Amén. Así es. Pues fíjense, hermanos, de que, como les comentaba hace un momento, ¿verdad, Jorge? Llegaban las personas estas y los sacaban de su casa para llevarlos a vagones o furgones, como sea, pero no precisamente para curarlos. O sea, se suponía que para curarlos, pero de los 10 que entraban, los 10 se morían. O sea, algo está pasando ahí, decía uno entonces. Pero esto no era de sorprendernos, porque el gobierno chino es tremendamente comunista. Y al referirme comunista, me estoy refiriendo a que comunista y ateo. O sea, por ende, el ateísmo, o sea, deja al margen la salvación o la creencia de la existencia del alma. Así es. Entonces, me estoy refiriendo a que, como no se cree en eso, da lo mismo acabar con 10 ratas que acabar con 10 personas. Entonces, ese pensamiento es el que se empezó a manejar ahí. O sea, muerto el perro se acabó la rabia, pero no fue así. No fue de esa manera. Entonces, y algo más que hay que resaltar, de que no solamente es que sean ateos, sino tremendamente anticristianos. Sí, y abiertamente a esto, ¿verdad? Y fíjate que es tremendo, porque fíjate que estaba viendo esta situación bien, tal vez, digámoslo, hasta, no divertida, pues, pero hasta irónica sería mejor la palabra, que en el lugar donde se persiguen más cristianos, que es en China, es el lugar que más Biblias imprime. Wow. Entonces yo cuando estaba leyendo esto dije, ¿qué? Dije, así como que... Qué contradictorio. O sea, sí, porque uno diría, no, tal vez en otro lugar, pero fíjate que esto, hablando de la situación que tú estabas hablando, ¿verdad? Cómo es que pues prácticamente nosotros pues somos sometidos a esto. Y fíjate que el apóstol Pablo habla de algo bien interesante. Dice, se me fue, ¿cómo se llama esto? Cuando éramos niños nosotros estábamos sujetos a las cosas elementales de este mundo. Y esas cosas elementales, recuerdo que contigo creo que lo hablaba, creo que no recuerdo bien, pero esas cosas elementales pues son, por ejemplo, comer, dormir, poder bañarse, va a tener la higiene, ¿verdad? Esas son las cosas elementales ahorita, hoy en día. Entonces, hablando de un plan, de un ámbito tal vez mayor, ¿qué cosas son elementales en este mundo? Yo les puedo decir el placer. Sí. Y esto es lo que a muchos les tocó. Claro. Y cuando se faltó ese factor, esa situación económica para solventar ese placer, ahí fue la bomba en muchas personas, porque ya no tenían esa manera de solventar esa situación. Entonces, ahí va la situación en la cual, incluso hasta como cristianos, tal vez el deleite ya ni siquiera era venir a la iglesia, sino que solo era una costumbre hasta ahí, y después lo que esperaban a ver a qué horas terminaba el pastor para irse a ver el partido, para irse a comer con los muchachos, que no está mal, pues pasar un tiempo, pero voy al punto en el cual se buscaba un deleite externo, ¿verdad? Y entonces les digo yo, y esto se vuelve algo irónico también. Claro, fíjate, Jorge, que me llama mucho la atención lo que tú comentas, lo que tú aportas al programa, porque siendo un país tremendamente anticristiano,
es uno de los lugares que más se exportan la Biblia y donde tienen una de las imprentas más grandes. Aparte de esto, ese país le dio al mundo, bueno, Dios a través de su gracia le da al mundo un predicador del que hablábamos la vez pasada, Watchman Nee. Y un hombre que por su fe fue encarcelado durante 15 años. 15 años de su vida pasó en la cárcel por su fe, por creer en Cristo, por lo que él predicaba. Y los seguidores de la fe cristiana en ese país sufrieron tremendas persecuciones en ese lugar. Sufrieron tremendas persecuciones hasta a tal punto de que hoy en día no es tan fácil ser cristiano en ese lugar. Amén, así es. Sí, y esa es una situación que les digo yo a todos, pues tiene que llamarnos la atención. Porque miren, esto pues trajo también la exposición de nuestras propias generaciones a maneras nuevas de pensar. Alguien me dirá, ¿pero qué tiene de malo? Pues tal vez, te digo, tal vez tú no lo veas malo, pero yo te digo, pues puede ser una situación o un adoctrinamiento que los puede llevar a la confusión y a la rebelión e incluso a la necedad. Entonces, esto es una situación a la cual se exponen nuestra generación, porque hablando de esto, ¿verdad? Y es que, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo es que se empezó a adoctrinar a toda la generación a que sea aún más dependiente de la tecnología? Exacto. Entonces, otra vez, otro factor económico que pues encerró a las familias. Sí. Por ejemplo, antes, qué sé yo, tal vez había un solo teléfono en la casa, bueno, a nivel Latinoamérica a veces hasta 10 teléfonos en una casa de 5 personas, pues. Sí. Entonces, pero voy al punto en el cual esas familias que tal vez no tenían nada, ¿verdad? O incluso, o sí tenían muchos activos, y pues con tal decir, bueno, pues voy a usar esta va a ser para lo que yo siempre hago y esta va a ser para mis estudios, ¿verdad? Comprar otra. Entonces, situaciones en las cuales se incurrieron en gastos, tal vez hasta en su momento necesarios, pero que a la larga se vuelven en una situación, ¿cómo se llama esto? Tal vez hasta un poco cargosa. Porque no es solo de venir y comprar el aparatito, ¿verdad? No, pues, sino claro. que se tiene que venir esto y lo otro, el mantenimiento, claro. Porque no solo de venir a encender y apagar. Entonces, como una persona me contaba una vez que dijo, vos, ¿por qué se arruinó mi compu? Fíjate que la tuve por ¿cuánto tiempo? Me dijo, por 6 años la tuve, ¿verdad? Y en esos 6 años, ¿cuántas veces le hiciste mantenimiento? Creo que por eso se arruinó entonces, dice. Entonces, había que hacerle mantenimiento. Sí, ¿verdad? Entonces, les digo yo, son cosas que muchas veces ignoramos. Entonces, ¿cómo es que el Señor también nos enseña a esto, verdad? No estamos hablando aquí de la prosperidad ni nada, hermanos. Que el Señor nos guarde eso, ¿verdad? Pero voy al punto en el cual el Señor nos ayuda realmente a que no dependamos de los activos físicos, sino que más bien dependamos de los activos espirituales. Es cierto, y yo creo que el versículo en los Salmos que habías mencionado a un inicio, Jorge, este versículo es clave para poder entender lo que nosotros estamos platicando hoy. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos ver, Jorge, de que hasta cierto punto, platicaba yo con una persona y hablábamos un poco acerca de esto, de lo que estamos hablando hoy, y la persona me decía, bueno, yo creo, me decía que hasta cierto punto esto pareciera ser que el panorama da la impresión de que este país, o sea, de la China, también estuviera pasando por un cierto juicio de parte del Señor, por cortar la libre expresión para poder predicar el Evangelio. Entonces, bueno, no me estoy metiendo en ese campo, pero todo pareciera ser que algo, o sea, como que a eso va apuntando, ¿verdad? Pero bueno, entonces miren, yo paso al segundo punto de la segunda creencia que hay acerca del surgimiento de esta epidemia, de este virus, pero relacionado con la economía. Escuchen por favor, el segundo punto es, Estados Unidos inoculó un virus como una respuesta ante una guerra tecnológica que tenía como objetivo desestabilizar la economía china y así sacarlos de la ecuación financiera y propinar un gran golpe a su presencia en el mercado mundial.
Ya teníamos que, ya se venían viendo las peleas. No, que no van a poder utilizar tal plataforma. Sí, Ah, sí. pues entonces para descargar no van a poder usar aquí entonces. Entonces los que tengan tal aparato no van a poder hacer esto. Y los que tengan tal otro aparato no van a poder hacer esto. Porque tienen una subguerra tecnológica allí, ¿verdad? Sí. Entonces, se cree entonces que lo que hizo fue Estados Unidos fue lo siguiente. Mandar un virus por allá que se desestabilice la economía china para que su presencia en el mercado baje, disminuya. Ese fue el segundo punto que se empezó a creer acerca de dónde salió o quién fue que lo soltó, quién fue tan sádico para hacer esto, ¿verdad? Pero entonces las cosas no salieron mal, perdón, las cosas salieron mal y así terminaron siendo víctimas de su propio... Se comieron su propio pastel. Sí, exactamente, víctimas de su propio invento, porque iniciando la pandemia, China compró, o sea, a 72 horas que empezó la pandemia, la gente dijo, bueno, los inversionistas que vivían ahí en China dijeron, bueno, no podemos estar aquí, si está este virus aquí, no nos vamos. ¿Y las acciones qué van a hacer? Cayeron, se vinieron a pique las acciones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Mira, hoy compramos una acción que costó $1,000 la acción. ¿Y qué sucede? Cuando viene la pandemia, ya para el día de mañana, las acciones cayeron y costaban $4, $3, $2 cada acción. Y China en una jugada maestra compra todas las acciones de las personas que estaban como extranjeros en su país y todos se regresan a casa. Por ende, cuando salgamos de la pandemia, China será 2 veces más poderosa de lo que era antes. Uh-huh. O sea que no, si esa era la idea, perdón, pero que no lo pensamos muy bien, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahora le dimos más poder del que ya tenía China. Ahora tenemos en cuenta que ellos van a gobernar, van a tener un gobierno más globalizado acerca de los productos de los que ni siquiera ellos eran dueños, pero después pasaron a ser dueños. Wow. Es impresionante ver cómo las cosas dan vuelta, no solo por no pensar las cosas bien, sino por buscar el mal. Exactamente. Y esto, desde lo que el versículo nos está hablando. Sí, así es, porque dice, no confíes en la opresión ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Fíjate que una de las cosas que dice la palabra de Dios, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, una persona con tal de mantener su estatus, es capaz de hacer lo que sea. O sea, con tal de mantener su nivel de vida y dejarlo ahí, tal vez es capaz de hacer lo que sea. Uh-huh. Entonces, ahí es donde entra la situación que ama el mundo. El mundo ama esto, pues, o sea, ama la situación de comodidad, de placer y etcétera. Pero ¿qué ama el Señor de nosotros? O sea, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es justicia, sí, misericordia, que le adoremos a Él, o sea, que le creamos, o sea, que tengamos fe en Él. Son las cosas que el Señor demanda de nosotros. Entonces alguien me dirá, pero eso es sencillo, entonces es fácil ser cristiano, ¿verdad? Creo que eso esperaríamos todos los cristianos, sí, creo yo, ¿verdad? Al principio creo que sería la expectativa, ¿verdad? Exacto, y no estoy diciendo aquí, entonces ser cristiano es solo sufrir, pues en parte, porque al final, pues estas son distintas pruebas para que el Señor nos mete, ¿verdad? Para que nosotros pues salga a relucir su gloria en medio de nosotros. Pero entonces lo que hace el mundo es venir y tratar sin el tratar, sino que viene el mundo y lanza su gloria de una manera tan atrayente como una polilla hacia una lámpara. Uh-huh. Entonces lo que al final sucede es de que, más si es de aquellas lámparas de antimosquito, ¿verdad? O sea, la polilla ya nunca más va a ser. Uh-huh. Muchas veces así sucede, es el ser humano ante la gloria de la aparente gloria del mundo, porque viene y hace lo siguiente, y trata de seguir, y muchas veces en ese afán de perseguir la riqueza, se encuentra con una muerte. Uh-huh. Y una muerte, no vamos a ir a una muerte física, sino una situación de una muerte espiritual. Por ejemplo, fíjate que la situación en la que
que me estabas diciendo, ¿verdad? De cómo es que hicieron esto y aquí, lo otro, se puede prácticamente, si eso, digamos, si alguna de las dos teorías que me acabas de decir salen a la luz, digamos que una de las dos es cierta, imagínate la repercusión que puede tener a nivel... El impacto económico que tendría eso. No solamente económico, sino que voy yo al impacto incluso bélico al cual se puede llegar. Tal vez estoy poniendo un ejemplo pues muy exagerado, pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Pues imagínate todas las naciones en contra de una nación. O sea, si imaginémonos la cantidad de activos que, por ejemplo, maneja China, la cantidad de activos que maneja Estados Unidos, hablando en sus ejércitos. Entonces, imagínate hasta dónde puede llegar por una situación así. Va, a eso tal vez estoy poniendo un caso muy exagerado, tal vez muy imaginativo, pero a eso agreguémosle, digamos, por ejemplo, al menos China, ¿con qué países está asociado? Estados Unidos, ¿con qué países también está asociado? Entonces, ¿cómo es que esto afecta también? Y a la larga, otra vez, vuelve a surgir la economía. Sí. Porque hay una carencia de exportaciones. Por ejemplo, aquí en Guatemala, si sucede algo así, nos vemos afectados en todo sentido. Nosotros nos afecta, como bien decís, en todo sentido. Entonces, ahí es donde entra realmente lo que dice la palabra del Señor. Orad. De ahí dice por vuestros pastores. Sí. Pero quiera o no, tal vez el pastor de la nación, pues ciertamente es el presidente. Claro que sí. Cada uno de los ministros y todo. Entonces el Señor nos manda aún a que oremos por nuestras autoridades. Nuestras autoridades, sí, es cierto. Así es, Jorge. Fíjense, amados hermanos, que se está tornando muy, muy especial esta plática y esta exposición. ¿Debido a qué? A que estamos viendo nosotros rasgos que verdaderamente ya no afectan solamente a la economía, sino que ya van afectando o se van viendo, se van apuntalando a qué, a roces de nivel político, religioso, intereses dobles, triples intereses detrás de todo esto, intereses que afectan a terceras, cuartas, quintas, sextas, décimas personas, y que las personas detrás del intelecto de todo esto no les importó pasarle encima a todos ellos, por lo que dice la palabra, el amor al dinero. Así es. Por el amor al dinero, Jorge. Bueno. Pero hablando acerca de todo esto, yo quisiera hablarles acerca del otro punto que se tiene como tema de conspiración. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que no obedece que obedece a que no tiene la culpa ni un país ni otro país deliberadamente. O sea, dicho pues que ni yo pensé en hacerte mal, ni tú me pensaste en hacerme un mal a mí, sino que se dieron las cosas así, pues porque algo pasó. Y este es el tercer punto, comer murciélago vivo. Pero uno podrá pensar y decir, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI un país desarrollado tecnológicamente, físicamente, económicamente, con una población tremendamente grande? Platicábamos hace el programa antepasado, creo el primer programa, no recuerdo si te comenté esto, pero creo que sí, a los amables televidentes también les compartía yo, de que cuando la NASA va al espacio, hay dos cosas que se logran apreciar. Una es el Salar de Uyuni en el Perú, creo que es, y lo otro es la Gran Muralla China. Eso es lo que se divisa desde la Luna. La Gran Muralla China. O sea, miremos la arquitectura de esta civilización, como para que vengamos a caer, o que vengan a caer estas personas presas de la gula, víctimas de la gula. Es impresionante ver cómo el ser humano tiene una capacidad cognitiva grandísima, pero es presa de uno de los deleites, como lo mencionabas hace un momento, Jorge. Así es. Y es que, como te decía, o sea, nosotros, o sea, estamos sujetos a las cosas elementales de este mundo, o sea, hablando del ser humano. Pero entonces aquí se diferencia entre el que cree en el Señor y el que no cree.
¿verdad? Hablaría de los que medio creen, pero al final pues no puedo hablar de cuentan. eso, pues sí, exacto, no cuentan pues porque o sí o no. Ajá, exacto. ¿Verdad? Entonces, porque al final cada uno de ellos responde de una manera distinta. Entonces, voy al punto en el cual, como bien decías tú, Baker, puedes tener, qué sé yo, incluso hasta la mejor educación del mundo. Puedes tener el magna cum laude de la mejor universidad del mundo, pero al final, si tú, digamos, dentro de ti existe una situación, pero muy adversa, puedes terminar en una situación así. Exacto. O sea, aquí estamos hablando pues prácticamente de una situación de gula, pues, Ajá. pero esto puede ser una situación de maltrato, Sí. una situación de ¿cómo se llama esto? De violaciones, Ajá. una situación de promiscuidad, una situación de ¿cómo se llama esto? De estafas. Entonces, puede ser la mejor persona del mundo, pero por dentro, tu deseo es hacer el mal. Exacto. Tu concupiscencia está inclinada a hacer lo malo delante del Señor. Y por eso es de que decimos esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que la economía puede ser un factor de diferencia dentro del desarrollo de la persona? Pero eso es a nivel físico. Pero el mejor factor que puede hacer la diferencia en una persona es Cristo, no es el dinero. Amén. Así es. Es cierto, Jorge. Y lo que pasa es de que tenemos, como bien dijiste tú, personas con apariencia física pues presentables, educados y demás, pero que en su interior son gobernados por las pasiones, por los deleites y los desenfrenos, a lo que únicamente responden como animales. Sí. Dejándose llevar por todas estas pasiones, por todas estas cosas que sienten, y que la única manera de apaciguarlos momentáneamente es el cumplimiento de lo que desean. Entonces, fíjense, hermanos, de que pues el tiempo tal vez nos está avanzando, ¿verdad? Bien rápido, pero o sea, de lo que les hablo ahorita yo es de que desde que el ser humano está en la tierra, comer lo indebido lo ha arruinado. Ahí tenemos a Adán y a Eva. Sí, cabal. Sí. Ahí está, comerse lo indebido Y nos los pasó arruinó. factura. Sí, nos pasó factura a todos, ¿verdad? Exacto. Ajá, entonces, y esto no es, o sea, no estoy hablando de la ley o de la gracia, pues expuesta en la palabra del Señor, a lo que estamos nosotros también involucrados en esto. No estamos hablando de la ley o de la gracia, no, hermano, lo que pasa es de que no estamos bajo la ley para que no podamos comer tal cosa o comer esto o comer lo otro. No estamos hablando de eso, estamos hablando de factores que conllevan a agentes patógenos, microbios, parásitos, tema de salud, pues. Cosas que realmente al ser humano no le hacen bien comer, por uno u otro motivo, porque no son saludables en todo su auge, no son saludables para el ser humano. Exacto. Por ejemplo, el cerdo es tolerable, se puede comer el cerdo, claro que se puede comer, pero por temas de colesterol, por el tema hay una cosita que le da, que tiene el pelo de este animal, del cerdo, ¿cómo se llama esta cosa? Cisticerco. Si la carne no está bien cocinada y la ingerimos nosotros así, esa es una bacteria que se irriga el cerebro y ya no. Ahí se acabó, ¿verdad? Fue el último chicharrón que se comió. Cabal. Sí, entonces los temas no son religiosos en cuanto, por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de la comida y lo demás, no son temas religiosos los que el Señor está tratando. El Señor no es religioso, sino que son temas de salud y bienestar para el ser humano. Sí, así es. Y fíjate que lo vamos a poner, digamos, desde otro ángulo, y es ¿cómo se llama esto? Al final, el placer. Vuelvo otra vez con esta situación. Sí. O sea, la satisfacción que nuestro cuerpo tiene. No vamos a usar tal vez el placer, tal vez puede ser muy brusco usar esta palabra. Vamos a realmente hablar de las situaciones que nos satisfacen a nosotros, ¿verdad? Te lo voy a poner de esta manera. Digamos, vemos el anuncio de una hamburguesa en la calle y decimos, ay, qué rica se ve esa hamburguesa ahora. Entonces, ¿qué es lo que queremos satisfacer? El deseo de pegarle una mordida a esa hamburguesa. Sí.
Entonces, lo mismo también sucede, y es una situación que en nosotros está tan enraizada porque es parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, con esto era, porque tal vez, qué sé yo, una de las cosas que tal vez como en su afán, porque una de las cosas que sucede en estos lugares es incluso también se ve aquí en Latinoamérica, se ve tal vez en algunos lugares, el comer cierta situación para tener la fuerza, o tener la inteligencia, o tener, qué sé, muchas cosas. Entonces, hay personas que van a los rastros a tomar sangre de los toros, ajá, ¿verdad? sí. O de los cerdos, es cierto. Ajá, sí. Entonces, imagínate esa situación. Realmente da que pensar, porque supuestamente la humanidad se la está llevando de que pues es Que las puede todas. las puede todas y que es la cúspide de la creación y todo, y etcétera. Pero hace cosas que uno dice, pero la Biblia dice que no debemos hacer eso. O sea, realmente como cristianos a veces nos quedamos hasta estupefactos de esta situación, pero voy al punto en el que incluso aún como cristianos queremos también solventar la necesidad de la carne. Exacto. Y nosotros no podemos solventar la necesidad de la carne. Necesitamos solventar la necesidad de nuestro espíritu. Exactamente. Porque si nosotros solventamos la necesidad de nuestra carne, vean lo que dice acá. Romanos 1 y capítulo, vamos a ir 20, dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos, hablando del Señor, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa. Oigan bien, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí sigue la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero me llama la atención porque dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y dice, y cambiaron la gloria de algo incorruptible, o sea, del Señor, del Dios incorruptible, por algo corruptible. Jorge, pero de lo que la palabra está hablando acá, esto lo vemos nosotros incluso disfrazado o decorado nosotros ahora en restaurantes de gastronomía, vaya pues digamos, ¿qué? O sea, no común pues, ya, o sea, una exquisita sopa de moscas, saltamontes dorados, fritos, pues así, cosas así vemos nosotros ahora disfrazados, maquillados. Pero esto es únicamente la manera vacía de pensar del ser humano. Vacía. ¿Por qué me refiero a vacía? Porque no hay consistencia en lo que realmente está pensando o creyendo poder hacer. Cuando nosotros vemos en el libro de Levítico 11, en el 1, dice, o sea, ahí empiezan a hablar las cosas que el Señor dice, esto se puede comer y esto no se puede comer. Pero ¿por qué lo llevamos para acá nosotros? Porque todo esto obedece a la economía, a tener algo diferente que ofrecer. Por ende, mayor ingreso, igual a mayor riqueza. Exacto. Entonces, y dentro de los capítulos, dentro de los versículos del 13 al 19, ahí está explícitamente el murciélago. Sí, fíjate que te voy a interrumpir. Solo es para como un dato así, tal vez un poco irónico, ¿verdad? Porque una de las cosas que suceden es esto, que digamos, tantas ideas que se han ido dando y, como bien decís, son ideas que se van dando tal vez de personas que quieren lograr un cambio. Ajá. Pero las personas que quieren enriquecerse dicen, es una oportunidad para poder venir y poder entrarle ahorita o hacer negocio de eso. Entonces, por ejemplo, regresamos por lo menos 3 años antes, digamos, cuando no se oía tanto de ese mes del orgullo, ¿verdad? Sí.
pero regresamos acá por todos lados, ¿verdad? Y todo es realmente respondiendo a una agenda económica. Sí, es decir, sí, para venir y que se crezcan ¿cómo se llama estas? Las ganancias. Pero entonces ahora les quiero hacer la pregunta, por causa del tiempo que ya se nos agotó, ¿verdad? Les quiero hacer la pregunta a todos ustedes, ¿verdad? Realmente, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner la vista ¿cómo se llama esto? ¿En las cosas corruptibles o las cosas incorruptibles? Porque aún alguien me dirá, pero algo incorruptible es, tal, por ejemplo, la manera en hacer negocios, qué sé yo, que puedo venir y tener mi tarjeta y comprar lo que sea. Pues sí, tal vez podrá ser incorruptible, ¿verdad? Pero imagínate que te clonen tu tarjeta. Uy. Entonces ahí ya no es tan incorruptible que se diga, ¿verdad? Sí. Entonces realmente les digo yo, ¿en qué vamos a poner nuestra riqueza? Sí, cabal, ¿cuál va a ser más bien nuestra riqueza? ¿Cuál va a ser nuestra riqueza? Exacto. ¿Va a ser la riqueza que ofrece el mundo o la riqueza que ofrece el Señor? Amén. ¿Verdad? Fíjate, Jorge, que bueno, yo quiero cerrar mi intervención en este espacio, amados hermanos, diciéndoles lo siguiente, terminando con esta nota. En este país de China, específicamente en la ciudad de Wuhan, tienen como platillo, tal vez regional, podría decirlo yo, me atrevería a decir esto, platillo regional, el murciélago en sopa. Eso es para los comunes, nosotros los mortales, pero para los más valerosos está el murciélago vivo. ¿A qué me refiero? Llega el chef y delante del comensal sacrifica al animalito y lo despelleja delante de él. Le echa soyas y otras cosas, sales ahí y ahí mismo así, que le entre así. Entonces, uno podría pensar qué clase de aberración es la que estamos cometiendo nosotros mismos con la creación. Pero todo esto, mis hermanos, obedece a lo que bien dice la palabra expuesta por Jorge. Se corrompe el ser humano por dentro. Exacto. Y creyéndose sabios, se vuelven necios. Así es. Creyendo que saben todo, no saben nada. Y yo no estoy diciendo de que la pandemia o el virus de ahí originó, no. Es una posible causa. Y esta posible causa nos lleva a nosotros ¿a qué? A tener temor. Nos lleva a qué? A no confiar en nada porque desconocemos de dónde viene realmente esto y cuál es la cura efectiva para esto. Por ahí están hablando ahorita hasta de una solución que ya no es vacunada, sino que es creo que es aspirada, creo por la nariz. Y con eso se tendría para estar inmunizado ante el virus, ¿verdad? Bueno, todavía está en especulación todo esto, pero hay algo con lo que me despido del programa, hermanos, y es, como bien decías, Jorge, ¿en qué vamos a confiar? Amén. ¿En las riquezas? ¿Vamos a confiar en la economía? ¿En cuánto yo pueda almacenar en el banco? ¿En cuánto yo tenga esperanzado que me va a costar una vacuna que me va a salvar a mí y a mi familia? ¿O es en Cristo? Amén. Sí, así es, ¿verdad? Sí, ¿en quién vamos a confiar, verdad? Y con eso pues los queremos dejar en este día de hoy. Confiemos plenamente en el Señor, ¿verdad? Como dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Entonces hoy realmente busquemos al Señor y Él nos va a guardar, se los aseguro, Él va a guardar nuestras vidas, va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestros hogares. Pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó, amados hermanos. Vamos a seguir platicando el siguiente sábado y espero pues que tenerlos acá nuevamente. Ve que ha sido un gusto. Amén, gloria a Dios, amados hermanos, gracias por habernos abierto las puertas de su casa para que la palabra del Señor sea expuesta y usted y nosotros también seamos bendecidos a través de ella. Amén. Bueno, pues amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta pronto.